Bienvenidos a la segunda jornada de Tech y Negocio 2025, donde las lámparas maravillosas del genio de Aladino acercan la innovación a la empresa. Entramos ahora con un tema crucial, el Revenue Management, la gestión de ingresos, cómo gestionar esa política de precios y los distintos canales de comercialización. Para darnos su opinión, contamos con tres verdaderos genios. Diego Fernández Pérez de Ponga, CEO de Port Hotels, Javier Ortiz, CEO y cofundador de Sexta Planta, y Chema Herrero, CEO y founder de Bets Revenue. Muchas gracias. Hostias. No, por favor. Es que si no entramos frío. Y son las 10 de la mañana. Claro. Hay que entrar Son las 11, ¿eh? Chema? Las 11. Sí. 10 en Canarias. 10 en Canarias, lo digo porque Todas siempre hay 10 que en Canarias. compartir. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ana María. Bueno, yo voy a explicaros un poco la dinámica de esta mesa, que bueno, se nos ha ocurrido un formato nuevo y estos dos han accedido locamente a seguirme el rollo. Y os explicaré cómo lo vamos a hacer, ¿no? Básicamente yo lo que hemos hecho los tres es hacer una recopilación de dilemas, de disyuntivas, de situaciones cotidianas que nos han ocurrido con un cliente o a nosotros o lo que sea, y luego cada uno pues va a exponer pues bueno cómo la atacaría o sus reflexiones o si tiene alguna otra anécdota o situación similar. Y para aprovechar el tiempo pues directamente, como ya nos han presentado, directamente empezamos, ¿no? Y como el que parte y reparte, pues empiezo yo. ¿Vale? El primer dilema que yo les planteé a Diego y a Chema es un dilema sobre algo muy conocido pero que se habla poco, que es el tema de la fidelización. No sé si recordáis al principio de la década pasada que la palabra de moda era fidelizar, ¿no? Todo el mundo fidelizaba, los hoteles fidelizaban, los destinos fidelizaban. ¿Vale? Pues yo me encontré con un caso que era un hotel que se puso como objetivo al final de la década, antes de la pandemia, en torno al 18 al 19, se puso un objetivo de subir significativamente el precio medio, el ADR del hotel. ¿Vale? Sin embargo, oh sorpresa, tenía un porcentaje bastante alto de clientes fidelizados, en torno a un 40%. ¿Qué ocurría? Que este cliente fidelizado tenía una tarifa antigua, una tarifa del 14, del 13, que evidentemente si le ofrecían el precio medio o el precio nuevo, pues iba a ser un conflicto, ¿no? Entonces se encontraban en la disyuntiva de o bien renunciar al objetivo de precio medio y continuar con el cliente fidelizado, o renunciar a cliente fidelizado y hacer su actualización de precio medio. Y aquí os dejo el dilema. ¿Quién quiere empezar, Diego? ¿Le doy yo? Venga. ¿Empiezo? Así te... A ver Pues si... nada, lo primero de todo... ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Sí? Pues lo primero de todo, nada, agradeceros la invitación. La verdad que es un placer poder estar hoy aquí, y además con grandes amigos. Yo lo primero que le diría es, creo que hay que diferenciar muy bien dos conceptos que en muchas ocasiones se entremezclan, ¿no? El precio de venta público y el ADR del hotel, ¿vale? Tú puedes subir el ADR de un hotel un 20% sin haber subido el PVP de ese establecimiento, ¿no? Porque lo primero de todo hay muchas palancas para subir ese ADR famoso, ¿vale? Está una palanca muy sencilla, que es el mix de habitaciones. Es decir, oye, me exigen subir un 20-30% propiedad o dirección general, que es mala gente a veces, y te dice, oye, mira, que he mirado al aire y en vez de un 15 que tenías tú, tienes que subir un 25, ¿no? Y dices, bueno, ¿de dónde saco ese 25? Pues le tengo que subir el precio al cliente, ¿no? Pues oye, ojo, antes de tomar esa decisión, yo lo primero que diría es analízate pues tu mix de venta de habitaciones superiores, ¿no? Por ejemplo, porque son las habitaciones superiores pueden otorgarte un porcentaje de tu ADR muy importante, ¿no? Analízalo. Bueno, ¿cuántas superiores vendes? ¿Qué porcentaje de ocupación tienen esas superiores? ¿Qué canales de distribución venden esas superiores? ¿Cómo están las fotografías de tus habitaciones superiores en la web? ¿Cómo las vendes? ¿Cómo las tienes distribuidas? Y ya con eso igual, pues ese 2-3% anual lo ganas, ¿no? O sea, es una de las primeras medidas que yo te diría antes de subir un 40% a tu canal directo, que lo que puede hacer es que te quedes sin ningún tipo de demanda en tu establecimiento. O sea, subir más de un 10-12% un producto sin una reforma entraña un riesgo comercial importante, ¿no?
Y luego otra pregunta que te haría es, bueno, tu mix de mercados, ¿no? ¿Cómo lo tienes? Vale, tienes un 30% de fidelizado, de canal directo. ¿Qué pasa con otros 70, no? ¿Cuánta tour operación tienes? ¿Cuánto booking tienes? Recordar que la distribución en este negocio tiene márgenes hasta el 40% en algunos destinos, ¿no? Haz un plan para que ese 60-70% de negocio intermediado pues lo vayas bajando a la vez que haces ese aumento de precio. Te digo, ese hotel pues con un aumento de un 40% o vendía muy barato antes o va a tener un riesgo enorme de comercialización. El director o directora comercial de ese hotel estaría con miedo, porque dices, oye, ¿cómo me enfrento a ese aumento de tarifa, ¿no? El cambio de mix de mercado es... igual no subes ese 40 de ADR, pero te puedo asegurar que el GOP, que es el resultado del hotel, te sube el 50%. Claro. Porque todo el coste de intermediación que tienes en una bolsa de gastos, una bolsa de netos por ahí que no controlas, va directo a tu rentabilidad. O sea, no necesitas... O sea, entiendo que cuando te plantean hay que subir un 30-40% de ADR, es porque abajo, en el resultado final de tu establecimiento, tienes que dar una cantidad. Es que Claro, esa cantidad se puede dar de muchas formas sin tener que entrar en un riesgo comercial de subir un producto un 30%. Claro, tú cambiarías el punto de donde fijarse en lugar de en el ADR en un Yo en si el fuera el resultado. director de revenue te diría, espera, un 40 de precio. No, vamos a ver si ese 40 es un 15 de la parte comercial de arriba, es un poco más de upselling, es un poco más de cambio de segmentación. Y ojo, el cambio de segmentación es extraordinario como efecto hacia tu rentabilidad. Porque es que servir a un cliente de Booking y servir a un cliente de la web vale lo mismo. O servir a un cliente de un tour operador que tiene una garantía en tu hotel con un 40% margen tiene el mismo coste. Por lo tanto, cambiar un cliente de Thomson o de un tour operador o de Booking a tu canal directo sin haber subido el precio absolutamente a nadie te incrementa la rentabilidad, se cama un 50%. Yo te diría que la pregunta que hacías de la parte de la fidelización y del problema que puede tener o se te puede ocasionar, primero tienes que ver las particularidades de tu hotel. O sea, no hay algo, como todo no hay soluciones que sean soluciones comunes. Lo que estaba diciendo ahora Diego, pues evidentemente te puede funcionar en un hotel, en otro es más complejo. Claro, sí. O sea, lo primero es dimensionar qué establecimiento tienes. Y es verdad que puedes tener, llegas, te quedas con un hotel, tienes que lanzarlo y heredas una cartera de clientes que son tus clientes fijos. Puede ser un hotel, pueden ser apartamentos, en los que tienes un cliente que históricamente siempre ha estado contigo. Pero efectivamente tú planteabas, bueno, pues este cliente paga 50 euros. Es el señor Ramón tal, viene tal, toda su familia ha venido aquí. Y te entra la disyuntiva de decir, oye, ¿mantengo a este cliente o voy a buscar a otro cliente? Claro, al final estamos en un negocio que tenemos que buscar la rentabilidad. Y es verdad que cada cliente nos ofrece una rentabilidad. Hablábamos el otro día, yo te presentaba un ratio que creo que es un ratio que tenemos que empezar a meter en el mundo del revenue, porque ya está en el retail y en otras industrias, que es el Customer Lifetime Value. Sí. O sea, ¿cuánto nos cuesta a un cliente y cuánto vamos a mantener ese cliente? ¿Cuánto me va a revertir ese cliente? Yo sé que son métricas que ahora con toda la... ficción ahora mismo. Ahora es ciencia ficción, pero que en otras industrias está y que debemos tenerlas, porque cuando hablamos de fidelización, un programa de fidelización no es saco un programa de fidelización y le doy un descuento que a mí me cuesta X miles de euros al año. Y a lo mejor el cliente ni siquiera te lo ha pedido. Y tampoco impactas. Mira, fíjate, yo tenía un caso que nosotros, en una cadena en la que trabajaba, nos costaba cerca de 1 millón de euros de dejar de ingresar en todos los hoteles el club de fidelización. Y sin embargo, la repercusión a nivel de, pues de feedback del cliente, de opiniones, de comentarios, no impactaba, con lo cual era un coste que estaba asumiendo y realmente no estaba impactando como quería. Con lo cual, cuando hablamos de fidelización, tiene que ser una fidelización metida en el ADN y sabiendo esa hoja de ruta al que siempre hablamos, de oye, yo sé que empiezo aquí, pero quiero llegar aquí. Si lo hacemos por improvisar y porque es la moda y porque todo el mundo habla de fidelización y por tener... ¿Tú no tienes un programa de tal? Pues bueno, pues estaremos poniendo un parche muy chulo, muy bonito, que tendrá un coste que impactará X, pero que sin métrica, como siempre hablamos, sin métrica no voy a poder evaluarlo. Entonces, yo prefiero a lo mejor empezar con una cosita más
pequeñita e ir cambiando. Ante esa duda, yo iría siempre a los números. Voy a ser capaz, ese cliente que me paga 50 euros, ¿cuánto me supone? En ese mix, ¿cuánto me supone? ¿Qué peso tiene? ¿Qué ser de venta tiene? ¿Qué meses me compra? ¿Dónde me puede estar perjudicando o ayudando? Y a partir de ahí ver si eres capaz de poder encontrar un cliente que va a suplir a ese cliente, porque si no, tendrás que mantenerlo y tendrás que hacerle entender que lo que antes era una tarifa fija, por ejemplo, pues pasa a ser una tarifa dinámica y seguir manteniendo ese cliente. Pero si tú has hecho una inversión en CAPEX, has hecho un giro de contenido en el hotel, evidentemente tienes que dirigirte a ese target nuevo de cliente y vas a perder otros clientes. Y esas decisiones, pues hombre, son decisiones. Siempre hablamos que al final a nosotros nos pagan por tomar decisiones. Sí, claro. Claro, si voy a hacer lo mismo, pues es muy difícil cambiar los resultados. Entonces tienes que complicarte un poco la vida y entender que si quieres cambiar el ser de venta de una turoperación y quieres pasar a una venta directa y quieres que te haga un 40% cuando antes tenía un 12%, vas a tener que tomar decisiones de que, pues de cargarte en un scoring de intermediación a aquellos que no te suponen rentabilidad o que te dañan según qué fechas. Y esas decisiones, igual que las tomas en tu operación, hay que tomarlas con el cliente. Y el señor don Paco, que viene todos los días y que pues habrá que hacerle entender que le pones una tarjeta doradita, pero que tiene que pagar 75 euros, porque si no, no seremos su hotel. Porque tenemos que buscarlo desde un punto de la rentabilidad. Si me dijeras que estamos con los datos como para saber que el señor Paco viene 17 veces y además es prescriptor de su familia y viene, pues ya estaríamos hablando de otras métricas, de otro control y entonces ya tendría otra manera. Otra perspectiva para sacarse al cliente. Pero totalmente, sí, sí. Tenemos ese dato. Sí, sí, no, de hecho, aquí incluso mezclando lo que tú has dicho con lo que él ha dicho y por ejemplo, porque por un lado yo entiendo que tú no renuncias a todos los clientes fieles, es decir, tú lo que haces es que a ver, si le ¿no? subes un 40%, estás renunciando a posiblemente a todos tus clientes, porque es una subida. Ostras, ahora nos contarás cómo lo hicisteis, porque le digo al nuestro director de revenue que te escuche y el próximo hay un 40%. No, a ver, lo que se hizo, bien o mal, porque como bien dice Chema, solamente se falla el que tira el penalti, ¿no? Tal cual. Lo que se hizo fue hacer una solución salomónica, es decir, renunciar a una parte del cliente fidelizado y aplazar el objetivo de subida de precio medio. Que en lugar de hacerlo en un objetivo de un año, se hizo en 2-3 años, correcto. Es cierto que, no sé si os acordáis, el año 18 y el 19 fueron muy buenos y los objetivos se alcanzaron gracias a muchas decisiones que se tomaron, sobre todo de Canal Directo. Bueno, y el exceso de demanda que tuvo España en esos años después de lo de Egipto. Sí, sí. Por cierto, era un hotel vacacional. No había hecho todavía inversión en CAPEX, pero sí estaba en fase de hacer inversión en CAPEX. Entonces, claro, el cambio de segmento lo tuvieron también que fasear, es decir, esperar a la subida de categoría del hotel. Luego, unido con lo que tú decías, un tema interesante es tener en cuenta el valor del cliente durante toda su vida, pero también el coste de captar un cliente nuevo, ¿no? Claro. Y balancear cuál de los dos es el que te compensa. Y se puede comparar esos dos datos. Es que esa métrica la tienes que tener para saber realmente cuánto me cuesta y hasta dónde estoy dispuesto para invertir con ese cliente. Con el cliente nuevo. Porque todos los clientes tienen un coste. Al final, el cliente que te viene por Booking tiene un coste. Y tienes que saber que estás pagando ese coste, que lo pagamos muy alegremente, pero tenemos que ver si realmente... A mí cuando me dicen... Es que tú te quieres cargar toda cuando entramos en un hotel, ¿te quieres cargar toda la turoperación? Para nada. No tiene por qué, para nada. No, lo que pasa es que cada uno tiene que vender lo que le toque, ¿no? Claro, pero cada uno tiene que vender el espacio necesario, con la antelación necesaria, con la tipología de habitaciones necesaria y en el régimen que le corresponda. Claro, es que si al final tienes una gestión de inventario abierta 100%, sin ningún cierre, con todos los productos en el mercado, con todos los productos a todos los distribuidores, o sea, no estás, yo siempre digo lo mismo, una cosa es repartir. Repartir lo sabemos hacer todos, meto todo en el channel, lo chuto y se acabó. Gestionar es más complejo. Implica otra cosa, pero la pasta se gana gestionando. Ese tema lo vamos a sacar porque uno de tus dilemas era con respecto a Canal Directo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿La lanzo? Venga. ¿Estamos preparados? ¿No? Tira, claro. Hablando un poco de lo que habéis hablado, ¿no? De venta directa y el coste de adquisición de ese cliente, todos los costes tecnológicos que pueda haber. Hay veces que se da la disyuntiva de, oye, venta directa o Booking. Bueno, voy directo al tema, al meollo.
Venta directa o booking, diré, no, estamos locos, y es que la venta directa es la ganadora, ¿no? Está claro. Pero yo os cambio la perspectiva y cuando tienes enfrente a un fondo de inversión cortoplacista que quiere vender a 3-5 años, donde está pagando un fee de venta directa, donde está pagando un fee de loyalty, donde tú como hotelero estás gastando un marketing digital que desde la pandemia se ha disparado, fee tecnológico, la persona que tienes manejando toda esa venta directa. Y al final empiezas a hacer cálculos, tú como Revenue Manager, empiezas a hacer cálculos, el fino, el de coste y distribución, y dices, ostras, es que esto me estoy gastando un 19%, porque claro, hay que meterle el loyalty que le metes, la disparidad de los metas que le metes, el descuento por las noches que le metes para entrar en los metas con el mejor precio, y estoy seguro que hay venta directa ahora mismo en España que está por debajo del neto de Booking, ¿vale? Que yo como dirección general de una compañía, nosotros estamos ahora mismo en el neto de la web por debajo de Booking, ¿vale? Es una empresa familiar, no hay fondos de inversión. La puedo aceptar porque digo, es un largo plazo. Yo, al final, lo que me interesa es un cliente mucho más fidelizado y luego tengo espacio de que me dejan otros canales aún más caros para meter, ¿no? Estamos en un momento que sí que me puede interesar estar por debajo de Booking en neto. Pero claro, está un fondo de inversión, le pones ese número y te dice, a mí tu venta directa, por favor, méteme Booking todo lo que puedas. ¿Cómo lo resolveríais en esa conversación con ese fondo de inversión? Y ojo, y esto es real, pasado en mi vida pasada de director de Revenue, me ha pasado. Y nosotros tenemos muchos clientes en los que el conflicto surge. Y ayer por la noche tuve esta misma charla. Financiero es financiero. Y financiero es, si me puedes dar 1 millón hoy, ¿por qué me voy a esperar a...? Sí, bueno, en agosto me puedes dar 2, pero puede que sí, puede que no. Y siempre estamos entre comercial y financiero. El tema de dónde está ese equilibrio. Claro, al final tienes que ver cuál es tu coyuntura, cuál es tu viaje a X años. Yo he tenido hoteles en los que lo fácil era ir a World to Meet, a Frantur, a que quieras y decirme, dame 1,5 millones, dame 2 millones, el financiero lo coge aquí y el estrés financiero que necesito para abrir en mayo, en junio y tal, lo tengo todo quitado. Pero claro, cuando tú luego después te sientas con comercial y le dices, y además quiero crecer un 15% en el ADR. A ver, si voy al infierno, voy al infierno. Si quiero ir al cielo, quiero ir al cielo. No puedo estar en el infierno y querer el cielo. O sea, no puede ser que le haya vendido el 80% del inventario a Hotelbeds o a quien sea y que quiera subir el 15 la ADR con el huequito que te queda. Y que además ese huequito crezca en venta directa. Porque tengo que chapar, porque Booking es muy malo. O sea, los milagros en Lourdes y en Fátima. Lo demás es una hoja de ruta y tomar decisiones. Entonces, claro, yo le decía, digo, bueno, ¿y por qué no jugamos de otra manera? Miras los ratios que tienes de antelación de compra, miras tus estrategias que has tenido más o menos agresivas en semiflexibles y en tarifas no reembolsables, ves los mercados y las ventanas de compra cuando se generan y en lugar de no pujar en esos momentos y olvidarte y dejarle el espacio a Jet2 o a quien sea, entras en la puja porque ellos además están en ese momento de compra y resulta que te das cuenta que lo que antes te generaba pues 300.000 de cash antes de que abrieras son los 2 millones de euros que necesitas para abrir. Y que tu dependencia de ese tour operador ha pasado a ser 0. Sí. Y que tu interés bancario es 0 porque no he tenido que ir al banco a pedir tampoco los 2 millones. Te los han dado tus clientes que han pagado sus reservas de julio y agosto de manera anticipada. Ojo, ya no es que estés haciendo revenue, es que estás saneando las cuentas financieramente, que por eso digo que al final cuando hablamos de total profit y hablamos de revenue… Ese es revenue, o sea, jugar con las no reembolsables es hacer evidentemente, revenue. Y toca no solamente comercial, sino que evidentemente te va a financiero. Y por eso es tan importante que en las governance que tú, cuando hablamos de, bueno, es que revenue tiene que estar aquí, no, revenue tiene que estar con comercial, con dirección comercial y con financiero. Porque hablamos de que nuestras decisiones son costes operativos y tienen impacto en las cuentas, y costes de distribución. Entonces, y te pueden ayudar a que ese estrés de tesorería y ese cash flow pues esté donde tiene que estar. Sí, sí, está claro.
Yo el dilema de la venta directa es un dilema eterno, ¿no? Y bueno, vosotros sabéis que yo en el pasado he tenido un pasado oscuro, lo sabéis, ¿no? Yo estuve en booking.com, en labminis.com y continuamente… Cortar micro ya y ya se acabó. Ya se acabó el debate. Ya. Claro, además yo voy a los foros hoteleros y es lo primero que digo, a ver, y guardar las bolsas de tomate, vaya a ser que me las tire, se vayan al… Entonces, yo juego con la chaqueta, es decir, con la chaqueta me pongo la chaqueta de canal, me pongo la chaqueta de hotelero, ¿no? Cuando me pongo la chaqueta de canal, una de las cosas que digo es que Booking.com y Expedia, no nos olvidemos, son dos de los mayores inversores en Google. Y en el año 2018 los dos hicieron un viaje un poco extraño, que fue empezar a patrocinar cosas que estaban fuera de Internet. Los pure player tipo Booking y Expedia normalmente su inversión publicitaria la hacen siempre en Internet. Siempre en display. Pero en el 18 Booking se puso a patrocinar el fútbol de la Eurocopa y la Champions Expedia. Pero Expedia es Champion y además patrocinador del Liverpool y de la Premier League. Es decir, muchísimo interés en UK. Entonces, claro, toda esa inversión la están adelantando, ¿no? Te la están adelantando y el hotel solamente va a pagar cuando le entre la reserva, ¿no? Ese es mi enfoque con respecto a la parte intermediada. Pero, ojo, no es casarte con Booking, y cogerle la mano e irte al infierno con él. Es utilizarlo como herramienta. Y es más, Booking y Expedia cada vez están más automatizados, cada vez es más una herramienta que otra cosa, ¿no? Y ahora me quito la chaqueta y me pongo la del hotelero. Y aquí te doy la razón, Diego. Es decir, yo incluso, aunque a mí me cueste un poco más cara la venta directa, ese cliente es mío. Es decir, porque la venta directa tiene también un truco. Es decir, no es directo del todo, y tú lo has dicho. Es cambiar Booking por Google, Expedia por el proveedor de la página web, etcétera, etcétera. Pero, oye, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más para que el cliente sea mío? ¿No? A lo mejor es la pregunta, Nosotros ¿no? como compañía sí, pero si yo fuera un fondo de inversión que tienes hotel… Sí, está claro. Sí, tu dilema está claro. Te digo, sí. ¿Cómo? No, son muy de money. Here. Ese es el dilema, ¿no? El decir, oye, cuando cambia la perspectiva de en la empresa familiar o en una empresa legal, lo tengo clarísimo, ¿no? Pues lo has hablado, Chema, el coste, el ingreso que va a tener ese cliente durante su vida en tu establecimiento. Que no lo pones, no hay una fórmula para ponerlo, que la hay, pero nosotros no la tenemos. Sí, no la trabajamos. Pero lo pones como concepto y dices, oye, mira, a mí un cliente no me preocupa que me pague menos que Booking, primero porque va a ser un cliente que fidelizo mucho mejor, que viene por mi canal, que controlo mucho más y que posiblemente repita más veces, ¿vale? Y entonces, mentalmente, si además tengo otros canales que son aún más caros de distribuir que lo que yo estoy ahora en neto, pues bueno, tira. Y ahí tiene el indicador del ciclo de vida. Pero está el fondo. Y el fondo ese son gente que a veces no tiene corazón. Pero los fondos al final son números. O sea, tú puedes tener el fondo… El fondo no te va a comer la parte comercial de lo que tú quieras contarme. El fondo va al número, pero son números. Al final, nosotros tenemos empresas de externalización de revenue. Al final yo siempre digo lo mismo. No me midas por lo que… No, es que yo creo que te caigo mejor o peor. Si es que te puedo caer como el culo, pero te estoy dando a ganar 1 kilo al año, pues tú verás. Pues disfrútalo. Pues disfrútalo y no me mires, claro. Es que ¿a qué estamos? Sí. O sea, el fondo es normal, un fondo va a ir a su resultado. Y si estás en un 6 o un 7%, pues estás en un 6%, no es un 3, es un 6. O es un 6 o no. Bueno, pues vayamos a números, pero al final todo tiene su métrica y su control. Yo siempre me dicen, Booking, es que Booking, ¿cómo no vas a estar en Booking? Aunque tengas la pensión Manolito o tengas el apartamento, tienes que estar, es el escaparate. ¿Te planteas estar en Google? No, pues en Booking tienes que estar. En Expedia, 3/4 de lo mismo. Lo que es verdad que lo que tienes que hacer es cómo estás y cómo lo utilizas. Estabais diciendo cómo lo utilizamos. Están haciendo la señal de los 5 minutos y quiero escuchar también tu dilema para que lo escuchen el público. 5 minutos eso, ¿no? El rojo son 5 minutos. Bueno, yo os voy a… Bueno, me voy a quedar solo con con el que os lancé, que es el 3PAR o el neto operativo. Porque al final, cuando hablamos de rentabilidad y estamos hablando mucho de rentabilidad, hemos tenido una época en la que nos quedábamos y seguimos, hay mucho hotelero que se queda con ocupación y precio medio, algunos que ya entienden que ya no va solo de habitaciones, sino que si tienes todo, hablamos de 3PAR. Y yo siempre he planteado que tenemos que bajar a ese nivel de resultados con costes y demás. Sin duda. ¿Cómo lo planteáis en vuestro día a día o a los hoteles?
Pues yo, que lo tengo muy reciente, apertura total del sistema de finanzas a los revenues. Muy bien. Incorporación de los revenues o los equipos comerciales a los comités de dirección financieros. Coordinación entre operaciones y comercial para que la estrategia comercial haga sentido con la estructura de costes. Lectura de Usali, bueno, Usali, sistema de cuentas. Formación de los revenues en Usali, de comercial en Usali. De ver cómo el impacto en un ingreso genera una serie de costes asociados. Y un objetivo común, todo el variable de todos los equipos del hotel a GOP. Muy bien. Y Sí, ahí, sí. mano de santo. Sí, a ver, estamos todos de acuerdo que el Revenue Management tradicionalmente se ha considerado como una técnica de concentrarse en los ingresos, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay que mirar costes, sobre todo cuando encima del precio medio metes oferta complementaria o metes regímenes o lo que sea, y hay que tomar decisiones en base a la parte de ingresos. Pero es cierto, y yo me voy a la tabla media-baja, que es mi cliente objetivo, hotel de 40 habitaciones, 50 habitaciones, muchas veces no tienen claro el break-even, ¿no? Hoteles Sí, como el vuestro no tienen claro el break-even, ¿no? de su coste. Y luego, ¿cuándo medirlo? Porque es cierto, por ejemplo, los apartamentos turísticos. Nosotros hemos dejado de trabajar con apartamentos turísticos. Sí es verdad que nos venían, oye, yo por debajo de este precio no quiero vender en un día concreto. Y era como, vale, pero si no puedo bajar el precio y no puedo vender hoy, probablemente me afecte a la venta de mañana. Entonces hay que unir las dos ventas. Si hoy no vendo y mañana con un precio más alto tampoco puedo vender porque he perdido visibilidad por no haber vendido hoy y no haber bajado 5 euros más el precio, puede que mañana no venda. Es decir, no voy a vender ni hoy ni mañana. Entonces hay muchas veces que en la venta concreta hay que mirar costes para saber si puedo bajar o no bajar, porque si no vendo puedes sacrificar, ¿no? la venta futura. Sí, lo que estoy contigo es en que no puede ser y sobre todo en la parte de los apartamentos, es que no puede ser un talibán de los costes. Por debajo de esto no vendo. Bueno, pues yo es que he decidido que tengo que ingresar esto. Bueno, pues díselo a tu cliente. Si tu cliente está dispuesto, bien. Si no, pues El mercado te cero de pone ocupación. Apartamento vacío es apartamento el más caro, ¿no? Correcto, eso es más caro. Yo creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí. Ya. Sí. Sí. La tarjeta roja, ¿dónde está la tarjeta roja? Estamos bien, ¿no? Entonces, Vamos, pues va, nos despedimos, ¿no? seguimos, sí. ¿Nos No, da para ya, despedirnos claro. o estamos ya out? No. Bueno, la tarjeta roja, 5 minutos, los hemos gastado. ¿A un Pues minuto? despedida. Pues en un minuto podemos Despedida. dar una píldora final de, Venga. de un minuto. un minuto para todos. Yo soy el de cada año. Siempre me dicen lo mismo. Dice, a ver si cambias tú. A ver si cambias lo que cuentas. Los datos. Los datos. Sin datos no hay paraíso. Tatuároslo. Yo es que lo llevo siempre. Soy como Bisbal cuando canta las de siempre. Pues sin datos no hay paraíso, pero hacerle caso. Estamos en el 2025. Si no cuidáis vuestros datos, es como que no queréis a vuestro negocio. Entonces, cuidarlos y podéis tener métricas y hacer todo este tipo de cosas. Yo mi frase final la pondría en la optimización, ¿no? La esencia de la optimización está en la gestión del detalle. La mía, cultura de la rentabilidad, que falta mucho en muchos departamentos. Todos los objetivos, rentabilidad, todos los equipos, rentabilidad. Estupendo, pues muchísimas gracias. Bueno, Gracias por acompañarme Muchísimas gracias. y que tengáis buena feria. Gracias a todos. Gracias.